La historia que les voy a contar tiene que ver con la identidad. Y la identidad es un fenómeno político, cultural, social, pero en este caso es absolutamente personal. Yo estudiaba aquí, en San Ildefonso, Prepa 1, y tenía un maestro que daba clase a las 7 de la mañana. Era un profesor muy oportunista, había sido diputado suplente del PRI y daba Historia de México 1, que era independencia. En aquella época costaba 50 pesos el cuadernillo de apuntes, todos borrosos, horrible. Y veníamos a la clase de 7 de la mañana, sufridos estudiantes preparatorianos, a oír hablar de la independencia. ¿Y por qué daba clases en Prepa 1? Por un problema de prestigio. En aquella época, para este ciudadano innombrable, daba prestigio ser profesor en la Escuela Nacional Preparatoria. Y entonces se sentaba, nos sentábamos y leía de una manera terrible sus apuntes. ¿Cuál fue el fenómeno que creó en mí y en muchos de los estudiantes que cursamos Historia de México 1? Que no nos interesaba en lo más mínimo. Teníamos además una visión de estudiantes revolucionarios muy radicalizados. Nuestros ejemplos, nuestras visiones históricas eran el Che, Ho Chi Minh, a lo más Demetrio Vallejo, líder de los ferrocarrileros encarcelado en esa época. Total, no teníamos referente mexicano. Viene el movimiento 68, ya en la universidad, y mi generación salió a la calle con eso, con Rubén Jaramillo, con el Che, con los carteles de Ho Chi Minh. Y al final del 68, algunos de nosotros dijimos, aquí hay un vacío. ¿Por qué estamos desconectados de la historia de México? ¿Por qué no tenemos identidad? Y eso nos llevó a muchos de nosotros a releer y a leer Historia de México. Lo fácil era volverte zapatista, o si le buscabas y estudiabas un montón, villista. Pero Hidalgo, ese cura de pueblo, ¿cuál independencia? Y de repente tuve la fortuna de que cayó en mis manos un libro. Estoy hablando de principios de los años 70. Y entonces en ese libro, de repente, abriendo, hojeando, dice, y el cura Hidalgo hablaba 7 lenguas. Ese Hidalgo que yo tenía rechazado por mi contacto escolar con la historia de México, qué rollo. Y me entró curiosidad, y la curiosidad es la madre de la sabiduría, compañeros. Veo, habla Castilla, vale, sigo explorando. Habla latín, pues es cura, ¿no? Claro. Habla italiano, ¿y el italiano por qué? Pues porque le interesaba el Renacimiento, que es bien diferente del latín. Habla francés, porque sus maestros jesuitas lo acercaron a los libros de la Ilustración francesa y la Revolución francesa. Caray, 4 lenguas. Y de repente me pregunto, ¿y las otras 3? Si hablaba 7, y me pongo a explorar. Claro, hablaba náhuatl, porque le hablaba a las comunidades donde fue cura en náhuatl. Hablaba otomí, ñañú, y hablaba tarasco, porque en la zona tarasca, la última gran resistencia rebelde contra la conquista española, se genera ahí. Y este cura, cuando lo ves en esa dimensión, y miren que solo era una esquina, el cura que hablaba 7 lenguas, padre de la patria. Y yo digo, ahora sí, me agarraste, Hidalgo. ¿Y qué ocurrió? Creó una situación de curiosidad, interés, ¿sí? ¿Por qué hablaba lenguas de comunidades? Porque interactuaba con las comunidades, tenía un proyecto económico de liberación de las comunidades. ¿Qué hace en cuanto se lanza la independencia? A quemar las cartas donde estaban las deudas en los archivos municipales, a decretar la abolición de la esclavitud, a quemar las trojes y las minas donde había trabajo esclavo. Este cura lo que trae detrás de sí no es la guerra de independencia que pretendieron enseñarme, es la revolución de independencia. Y entonces me lanzo como loco durante años a todo lo que caía en mis manos sobre el cura Hidalgo, chaca chaca, ¿sí? Y voy creando un fenómeno de identidad y de cariño. En principio, este cura Hidalgo de las estatuas, ¿por qué no trae pistolón? Si andaba empistolado, según todas las crónicas que leo. ¿Por qué no trae el sable que traía? Es un cura desarmado. La imagen de la Virgen de Guadalupe, ¿de dónde la sacó?
Y sigues la historia cuidadosamente y va a Totonilco directo y dice esa. Y la desclavan, no es una bandera, compañeros, era en aquel momento un lienzo en madera que desclavaron de la pared. Le pusieron crucetas y lo cargaba hasta adelante el ejército revolucionario, los indígenas que iban hasta adelante. Es este el Hidalgo que me va a cautivar y el que durante años voy a estar siguiendo, construyendo identidad. Y eso hablaremos en este programa. El anecdotario de Hidalgo es fascinante. Por donde quiera que lo tomes y por donde quiera que lo pesques. Su paso por la universidad donde llegaría a ser rector y luego cantidad de anécdotas sueltas. Va a dar una pequeña población y se dedica a recoger de los vecinos pedazos de chapas, aldabas de puertas, jaladeras de cajones de metal. Y cuando le preguntan por qué anda de chatarrero, dice porque con eso se va a forjar una campana que va a sonar para la libertad. O por lo menos eso dicen los que lo vieron chatarreando en la población. Lo curioso es que esa campana nunca se forjará y que al revés, con las chatarras que reunió, se forjará un cañón que van a usar los gachupines para combatir la insurgencia, porque así es la historia de Tramposo, no te permite finales felices. En cambio, este Hidalgo, vinculado profundamente a las comunidades, constructor de un pensamiento de revolución social que va a desatar la idea de independencia, la va a volver instantáneamente revolución social, dándole contenidos. Su relación con el estandarte de la Virgen de Guadalupe, la elección de una Virgen morena y la confrontación contra la Virgen de los Remedios que sacan los gachupines en la Ciudad de México para ponerla al frente del ejército que lo va a ir a combatir durante el proceso de la independencia. Historias que ligan a Hidalgo una actitud de todo nada, la abolición de la esclavitud. Y al mismo tiempo el personaje está siempre en una zona de sombra y en una zona de luz fascinante. Las crónicas dicen que era un hombre encorvado y viejo, excelente jinete, armado con un pistolón y un sable, ¿sí? Pero tienes que ponerte en tiempo. En 1810, tener 50 años era ser viejo. Los conceptos de vejez relativa, pero no más que eso. Y sin embargo, no era un personaje achacoso o fatigado, sino al contrario, a la cabeza del ejército revolucionario. Según algunos de los mejores historiadores que han seguido la figura de Hidalgo, Hidalgo tuvo a lo largo de sus años una lectura de la Biblia muy interesante, muy crítica, muy racionalista, producto de su educación. Entonces se dice que leía la Biblia con libertad de entendimiento, lo que no quita un ápice a su catolicismo. Pero ¿cómo entendía la lectura de la Biblia? Dudaba de quién era el buen ladrón. Limas o gestas, no estaba muy claro. Tenía muy serias dudas sobre la existencia de los Reyes Magos. Dudaba absolutamente sobre la presencia de un buey y una mula cerca del pesebre de Nazaret. Cuestionaba también lo inútil que resultaba arrojar agua bendita sobre los muertos porque carecía de sentido del conocimiento. Criticaba a Santa Teresa por ser una ilusa que se azotaba mucho y ayunaba, y por eso veía visiones. Y algo muy peligroso, llamaba a la Inquisición indecorosa, según el registro de muchas de las denuncias que se hicieron contra él en aquellos años. Una de las cosas que más me sorprendió trabajando sobre la figura del cura Hidalgo era la cantidad de odio que provocaba su figura como dirigente de la insurgencia, en discursos, en intervenciones públicas, en documentos, en medios escritos.
se lanzó sobre la figura de Hidalgo una retahíla interminable de insultos. Y te dan una idea, estos insultos, del poder que representaba la insurrección de independencia. Me tomé la libertad de registrarlos, tomar nota de todo este decálogo, multicálogo de insultos contra Hidalgo, porque les va a ustedes a dar una idea de lo que representaba para el México gachupín colonial la figura de Hidalgo. Vean nomás: endurecida alma, escolástico sombrío, monstruo, taimado, corazón fementido, rencoroso, padre de gentes feroces, cura sila, entrañas sin entrañas, villano, hipócrita refinado, tirano de tu tierra, señor septembrizador, pachá máximo de la locura, locura, con 2 palabras, imprudentísimo bachiller, caco, malo, malísimo, perversísimo, ignorantísimo bachiller Costilla, excelentísimo pícaro, homicida, execrable majadero, badulaque, borriquísimo, primogénito de Satanás, malditísimo ladrón, liberticida, insecto venenoso, energúmeno, bachiller, bachiroco americano. Para dar una idea de lo que era el ejército insurgente, la batalla por tomar Guanajuato fue muy impresionante. La Alhóndiga era un edificio muy fácilmente defendible. En un altozano, con troneras, el techo dominaba todo, estaban soldados armados, disparar desde una tronera era relativamente sencillo, alcanzarlos con un ejército que apenas si tenía armas de fuego y no tenía cañones en esos momentos, era prácticamente imposible. El río de los Conejos en las afueras de Guanajuato fue vaciado de piedras, estaba seco y lo dejaron sin piedras, pero una cosa es atacar una fortaleza a pedradas y otra cosa es dominarla. Lo primero que esta lluvia de piedras que ensobreció el cielo, se dijo, hizo que abandonaran los soldados armados el techo de la Alhóndiga. Y el combate fue terrible hasta que se produce la historia del Pípila, que logra quemar la puerta, y por eso el ejército entra a la Alhóndiga y domina en Guanajuato, el ejército insurgente. Entre las centenares de anécdotas que estuve recopilando sobre la independencia y la relación con la figura de Hidalgo, hay 2 particularmente maravillosas. Una de ellas es bien sencillita. Es la historia de una mujer llamada Bárbara Rojas. Tenemos nombres, apellidos y lugares. Que llamaban la Griega, era su apodo, que era una sirvienta en la casa del capitán realista Varela, en la ciudad de Oaxaca. Y entonces Bárbara le dijo a su vecina Enriqueta: la maravilla es que tenemos los nombres de Bárbara y de la vecina. Un día de enero de 1811, que el cura Hidalgo no andaba haciendo mal a nadie, solo a los gachupines. La chismosa de Enriqueta se lo contó a otra, que a su vez se la contó al capitán, y a la cárcel Bárbara. Y la condenaron a 1 año de trabajos forzados por haber dicho lo que había dicho. Por ahí andaba, por la cárcel, cuando le registraron que seguía diciendo que no solo Hidalgo no había hecho mal a nadie, sino que si viniera a Oaxaca nos iría mucho mejor. La otra anécdota que me fascina es la historia de las amotinadas de Miahuatlán. En octubre, por las mismas épocas de 1811, bajo la luz del día, se reúnen en el poblado de Miahuatlán 40, 50 mujeres armadas de palos. Y se cuenta que tuvieron una reunión y de repente le cayeron a un soldado llamado José Pino, que andaba de guardián fuera del cuartel,
a palos, porque estas mujeres pretendían romper las puertas del cuartel y liberar a sus esposos que habían sido capturados como soldados en lo que se llamaba la gleba, que de repente agarraban a 8 en una cantina al bote y salían siendo soldados obligatorios. Entonces avanzaron armadas de garrotes y en ánimo de bronca. El teniente Lanza ordenó que intentaran dispararles y que las mataran a las primeras que intentaran entrar, pero no pudo. Se lo agarraron a palos, entraron al cuartel y con gran fiesta y algazara libraron a sus esposos que huyeron de la ciudad. La historia no termina ahí, porque las mujeres traían también machetes y cuchillos y amenazaron con usarlo a otros oficiales que se tuvieron que esconder. Al día siguiente se crea una redada, las detienen y descubren que las mujeres, después del exitoso ataque al cuartel, se habían ido a dar un alipuz bebiendo alcoholes por ahí en la propia ciudad de Huatlán y que me las agarra. Las cabecillas tienen nombre, se llamaban Bioquinta Bustamante, Romana Jarquín y Mónica, la de San Ildefonso. Y se dijo como argumento culpabilizador que no solo habían asaltado un cuartel del ejército a palos, golpeado, amenazado con machetes, sino que antes de la operación, para reunir valor, se habían tomado unos tragos. A la cárcel, detenidas y con juicios sumarísimos. Cuando hablamos de identidad, como quién hoy los mexicanos que me están oyendo queremos ser. ¿Queremos ser como el capitán Lanza que dijo, dispárenle a esas mujeres? ¿O queremos ser como las amotinadas de Miahuatlán? ¿Cómo era Hidalgo? Estamos ante uno de los más absurdos debates en la historia de México. Ustedes lo han visto, digo, más les vale. Cuando estaban en la primaria recortaban estampitas con la imagen de Hidalgo. Si tuvieron suerte lo vieron en los billetes, lo vieron en 1001 cuadros, reproducciones, etc. Pero Hidalgo era así. La historia de cómo se produce esta imagen de Hidalgo falsa o irreal es que Maximiliano quiere tener en su despacho, en el castillo de Chapultepec, atrás de él, un bonito cuadro de Hidalgo. Entonces le encarga al pintor de la corte, a Ramírez, que vaya a Dolores y haga un retrato de Hidalgo. Pero Hidalgo se murió 50 años antes, no hay memoria, no hay registro, y Ramírez se inventa a Hidalgo. Las malas lenguas dicen que usa como modelo a un herborista, a un biólogo, y que entonces va con él y que ese sería su Hidalgo. Esta es una reproducción de la reproducción, pero no era así, evidentemente. Ese cuadro originalmente estuvo en el despacho de Maximiliano y luego se hicieron copias y copias, y luego estampitas y billetes, pero este Hidalgo se lo inventaron. Sabemos poco sobre la realidad. Lo más cercano que tenemos es este, que está grabado en vivo, supuestamente, a partir de un imaginero que hizo la talla en madera con un Hidalgo cuando está en Guadalajara aboliendo la esclavitud. Teórica o supuestamente lo vio y lo grabó a partir de eso. Tiene la nariz ganchuda, no recta. Sí, se le nota las guedejas del pelo blanco. Usa un guardapolvos y botín. Es lo más parecido a la realidad. Nada que ver con el Hidalgo que usted ha estado recortando toda su vida en estampitas, o viendo en billetes, o viendo en programas. Este Hidalgo es inventado. Es como fake news, compañeros. Hay una segunda versión, cercana a la realidad, que es la de Linati. Linati no lo vio, pero a partir de testimonio le hizo esta, donde aparece un Hidalgo más popular todavía.
Entre las muchas historias que se cuentan sobre la figura de Hidalgo y los últimos días de su vida, está que, bueno, le rasparon la mano, le quitaron su condición de clérigo para poderlo fusilar, de acuerdo a las leyes civiles de la corona española en México. Pero ha sido un argumento de los conservadores de que Hidalgo dictó una confesión. El problema es cómo fue esa confesión y qué tanta validez hoy puede tener, y que tiene el valor de ser un documento importante, pero hay que someterla a dudas y a crítica. La confesión se hizo en soledad, estaba solo, y se la dictó a 2 curas dominicos, los perros de Dios, como los llamaban en aquella época, a los dominicos. ¿Qué tan cierto es lo que dijo? ¿Qué tanto fue retocado por los que recogían las palabras de la confesión? ¿Qué tanto Hidalgo, derrotado y al borde de la condena a ser fusilado, reflexionó negativamente sobre lo que había sido esta primera fase de la independencia? Hoy no lo sabemos. Hago un llamado a los que, siguiendo historiadores conservadores que le dan un valor a la confesión, se la creen completa, a que la vean con la duda, la sombra de la duda de cómo se produjo esta confesión. Estaba en un cuartito, el cuartito número 1 del hospital. Al amanecer le llevaron el desayuno, era un chocolate. Se quejó de que tenía poca leche y dijo: si me van a matar, lo menos que pueden hacer es darme un buen desayuno. Ese era Miguel Hidalgo, al borde de la muerte, condenado a muerte, iba a ser fusilado. Lo condujeron hasta el corral del hospital, repartió dulces a los soldados que lo iban a fusilar. Caminó solo hasta el banquito, le pidieron que se cubriera el rostro, se negó y señaló a los soldados dónde debería ir el tiro, sobre el corazón. Colocó la mano derecha sobre el corazón, como les decía, para que no fallara en puntería. La primera cuarteta de disparos al recibir la orden de fuego, a solo 4 pasos de Hidalgo, se lo fusilaron a una distancia muy corta. Lo dejó herido, pero no lo mataron, tuvieron que rematarlo. Por órdenes del general Calleja, las cabezas de 4 personajes de la insurrección insurgente, Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama y Mariano Jiménez, fueron llevadas a Guanajuato. Metieron las cabezas en unas jaulas, las colgaron de las 4 esquinas de la lóndiga. Tenía un letrero. Decía que estas cabezas pertenecen a insignes fascinerosos y primeros caudillos de la revolución. Por lo menos los gachupines sabían cómo llamar las cosas, ¿no? Llamaban revolución a lo que había sucedido en esta primera fase. El verdugo colocó las jaulas y de repente un gachupín llegó clamando: venganza, venganza, venía a caballo. Y el caballo se asustó viendo las cabezas, lo pateó, lo tiró al suelo y el gachupín quedó lisiado. Y entonces una anciana que iba pasando dijo: Dios castiga sin palo ni piedra. La insurgencia seguía viva. El verdugo colgó las cabezas que se acabaron de pudrir al sol. Todavía a la fecha, cuando estaba trabajando en estas historias, me encontré personas en Guanajuato que me cuentan que las noches sin luna, los ojos de Hidalgo siguen mirando a los paseantes que cruzan por la plaza de la Lóndiga.